Pues buenas tardes a todos. Eh, Espero que hayan tenido un buen inicio de año. Ya prácticamente esta primera semana de este 2023 pues ya está por terminar. El día de hoy vamos a ver lo que son los cuidados de enfermería a pacientes con trastorno de personalidad. Vamos a ir viendo y desglosando síntomas, complicaciones, las sugerencias de tratamiento que se hacen de acuerdo a cada uno de los grupos, porque también vamos a ver eh, qué es lo que caracteriza a cada grupo, porque hay varios grupos dentro del mismo trastorno de personalidad, ya que no nada más se delimita a decir trastorno de personalidad, sino siempre hay un diagnóstico específico para cada trastorno de personalidad. Entonces vamos a ir viendo los grupos, vamos a ir viendo cada uno de esos trastornos y vamos a enfocarnos en uno de ellos, los cuidados básicos, los más básicos, los más simples de enfermería, que nosotros podemos llevar a cabo como un auxiliar, como tal de enfermería, para un paciente que tenga ese tipo de trastorno. Entonces, este trastorno de personalidad es un tipo de trastorno, obviamente, dentro de la psiquiátrica, de las mentales, donde hay un patrón de pensamiento, un desempeño y un comportamiento muy marcado del paciente. Y obviamente es poco saludable tanto para el paciente como para la familia alrededor. Entonces, toda la persona que tenga trastorno de personalidad tiene problemas para percibir, para relacionarse tanto con las situaciones como con las personas. Muchos inclusive llegan a pensar que tienen un trastorno de persecución, que todo el mundo los persigue, que todo el mundo está contra ellos. Entonces, ese es un tipo de trastorno de personalidad. Entonces, obviamente esto va a causar problemas, va a haber ciertas limitaciones muy importantes dentro de lo que son las relaciones interpersonales, porque va a haber problemas con las actividades sociales, las actividades de trabajo, y que inclusive la persona, si estamos hablando de un adolescente o de una persona adulta que va a la escuela, pues también va a tener problemas con esas relaciones interpersonales, no sé, con algún maestro, con alguno de sus compañeros alumnos. O inclusive un profesor también puede tener un trastorno de personalidad, ya que pues no todos eh, tenemos este tipo de patologías, pero hay algunas personas que tienen algún trastorno así muy marcado y que todavía ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, ¿cuáles son las causas? Tenemos una combinación de pensamientos, de emociones y de conductas. Estos pensamientos, estas emociones, e inclusive estas conductas, las vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque la personalidad como tal se va formando durante la infancia y obviamente incide lo que son los rasgos genéticos, a lo que nosotros llamamos temperamento. También hay algunas cosas como tal de la personalidad. Yo como padre puedo transmitir, inclusive dentro de los genes, un tipo de temperamento a mis hijos. Y obviamente ese tipo de temperamento que yo le transmito a través de los genes también va a estar combinado con el temperamento que tenga la mamá. Entonces, sí hay, aunque no lo crean, aquí también va mucho la genética, entonces también va cuanto a esta situación de el famoso temperamento. Y lo otro es el entorno en el que crece ese pacientito, en todos los eventos, todas las situaciones, e inclusive en los lugares, ya sea con familia, ya sea con alguna persona en específico, dentro o fuera del núcleo familiar, como por ejemplo sus profesores, sus compañeritos. Todo eso, tanto entorno como genes, va a llevar a este niño, a este infante, a desencadenar algún trastorno de personalidad de acuerdo a cada una de las situaciones que le presente la vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Muy marcados los antecedentes familiares. Si, por ejemplo, algunos de tus familiares cercanos, padres, tíos, abuelos, hayan tenido algún trastorno de personalidad o alguna otra enfermedad de tipo mental, de tipo psiquiátrica, este pacientito va a tener
más probabilidad de tener algún tipo de trastorno. A lo mejor no necesariamente de la personalidad, y puede que la tenga o puede que no la tenga. O sea, nada más es un factor de riesgo que se suma a, no porque algún familiar tuvo psicosis, quiere decir que a ti te vaya a dar psicosis de ley, no. Eso nada más es un factor de riesgo para una vida familiar muy abusiva, muy inestable, muy caótica durante la niñez, donde a lo mejor el niño fue abusado, no necesariamente sexualmente, puede ser un abuso psicológico, un abuso físico, por parte de sus padres, por parte de algún tío, de algún abuelo, por parte inclusive de alguien dentro del entorno familiar sin ser de la familia. Entonces, eso también puede conllevar un factor de riesgo para que este niño vaya creciendo con un tipo de trastorno de personalidad. Obviamente también un diagnóstico de trastorno de conducta también en la niñez se va a ir desarrollando. Entonces, dentro de esto también, créanlo o no, y también es muy importante las variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Nosotros tenemos durante toda nuestra vida lo que llamamos cierta plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Es aquello que nos permite aprender cosas nuevas, pero no estamos hablando solamente de aprendizajes cognitivos o aprendizajes motores, sino también las situaciones de la vida nos enseñan muchas cosas y a partir de esas situaciones nosotros vamos aprendiendo. Entonces, conforme también en las situaciones de la vida, va a haber unas variaciones en la química y en la misma estructura del cerebro, lo cual le va a llevar al paciente pues, a ser un factor de riesgo para que en su vida adolescente o a lo mejor adulta tenga un trastorno de personalidad. Esto, aunado, estos son los factores de riesgo de la vida abusiva, un trastorno en la niñez y todo eso, va aunado a una situación que lo llamo yo detonante, porque también puede tener todas estas situaciones de que tuvo problemas de algún abuso físico, algún abuso mental, de que tuvo familiares con algún trastorno psiquiátrico, puede ser alguna persona que le tome ese trastorno de personalidad, puede ser algún lugar, puede ser algún aroma inclusive, o alguna situación visual, alguna situación auditiva. Cualquier cosa que esté dentro del entorno del paciente, adolescente, niño o adulto, puede ser un detonante para que este paciente llegue a tener un trastorno de personalidad. Estos son los factores de riesgo, pero también puede haber un detonante el cual, su nombre lo dice, le detone un trastorno de personalidad. Entonces, dentro de estos trastornos de personalidad, yo les decía que hay grandes grupos. ¿Qué son los grandes grupos? Son como un diagnóstico muy general y hay diagnósticos específicos. Entonces, si conocen a alguien con un trastorno de personalidad, ajá, sí, pero ¿de qué grupo? ¿De grupo A, de grupo B, esquizofrénico, paranoia? Muchas, se subdivide esta situación. Entonces, este grupo A es de las personalidades pertenecientes, pues se caracterizan por pensamientos y comportamientos tanto excéntricos como extraños. Hay personas que son extrañas, que son excéntricas en sus maneras de ser, pero no necesariamente tienen un trastorno de personalidad. No quieran ustedes hacerle un diagnóstico al paciente. Ese diagnóstico se lo va a dar primero, lo va a detectar el médico general y obviamente ese médico general lo va a mandar con un psicólogo o un psiquiatra para que le hagan una prueba que se llama DSM-5. Entonces acá lo vamos a ver también un poquito de eso para que vean qué es esa famosa prueba. Para ver, ahí van englobados no nada más el trastorno de personalidad, sino van englobadas muchas de las, o prácticamente todas, las enfermedades psiquiátricas mentales. Entonces, en este grupo A se caracteriza por esos pensamientos o comportamientos tanto extraños como excéntricos, y en este podemos ver el trastorno paranoide de la personalidad. Este ya es un diagnóstico específico. No nada más es un trastorno de personalidad, es paranoide. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Tiene desconfianza y sospecha generalizadas hacia los demás y de sus motivos. Piensan, creen injustificadamente que alguien los intenta dañar o inclusive engañar o hasta matar, sinceramente. Tienen sospecha injustificada de que haya lealtad de las personas hacia él.
no tienen confianza hacia las demás gentes. Hay vacilación al confiar también en los demás por el mismo temor no razonable y obviamente pues por una información dentro de su psique, dentro de su mente, que pues le está llegando trastornada. Hay percepción de que, por ejemplo, comentarios, unas bromitas inocentes que algún amigo, algún compañero o familiar le haga, pues esta otra persona va a pensar que es un ataque directo hacia él, que son insultos y ataques personales. Y obviamente, pues dentro de todo esto va a tener este paciente una reacción hostil. O sea, a los insultos, el paciente con este tipo de trastorno, pues obviamente puede llegar inclusive a los golpes, pensando que la otra persona lo está atacando, cuando pues, a lo mejor es una broma, ¿no? Tendencia a guardar rencor, que si a lo mejor alguien lo detuvo y le dijo, no, espérate, no es una broma, que no sabe qué, pues sí, pero va guardando rencores y la otra persona le sigue haciendo ese tipo de bromitas, pues a lo mejor sí llega un momento en el que este tipo de pacientes pues explote y pues sí lo vaya a lastimar, ¿no? Entonces, también hay una sospecha injustificada y recurrente, por ejemplo, en el caso de los adultos, de que la pareja pues, es infiel. Entonces, ahí eso también es un trastorno paranoide de la personalidad. Hay que tener cuidado con esas personas que dicen, ay, es que, y también, si no hay ese motivo de que la persona le sea infiel, pues el otro injustificadamente lo piensa. Dice, ah, este es infiel o esta es infiel. Ya sabrán ustedes todo lo que pasa con esa situación. Dentro de este grupo A también tenemos este trastorno esquizoide de la personalidad, donde hay falta de interés en las relaciones sociales y personales. La persona prefiere una soledad, prefiere estar solo, no expresa muy bien sus emociones. Hay una amplitud limitada de emociones, de como que, mira, sí, está bonito, y hasta ahí. Entonces, hay que tener cuidado. Una incapacidad de disfrutar la mayoría de las actividades cuando a lo mejor, no sé, a un adolescente le gusta escuchar música y está bailando y está, a lo mejor a este adolescente pues dice, no, yo no quiero escuchar música, yo mejor me quedo en mi cuarto, ahí en mi esquinita y ahí me quedo sin hacer nada, sin moverme, sin nada. Incapacidad inclusive de captar las señales sociales normales, se siente, bueno, él mismo no se siente, sino él mismo se aísla. Este paciente se aísla y aparenta ser distante o indiferente. Y también hay poco interés o nulo interés cuando ya, por ejemplo, es un paciente que tiene vida sexual activa, pues con las relaciones sexuales como tal, dice, no, pues sabes que ahorita no, o mañana, quién sabe, y pretextos, y pues obviamente es un paciente que posiblemente pueda tener un trastorno esquizoide de la personalidad. Entonces, todo esto, ahorita también vamos a ver lo siguiente. Entonces, dentro de este grupo A también tenemos el esquizotípico de la personalidad, donde hay vestimenta, hay pensamientos, hay creencias, discursos y conductas muy peculiares de este paciente. Experiencias, perspectivas extrañas, como escuchar a alguien que te susurra al oído, o que te susurra un nombre, o que, ay, es que me habló y me dijo, y escucho una voz. Hay que tener cuidado porque ha de ser un paciente esquizotípico. Falta de la misma expresión emocional y de respuestas emotivas inadecuadas. A lo mejor le estás dando un regalo al paciente, no sé, tú eres hombre y es mujer, y la mujer te regala un ramo de rosas y pues en lugar de ponerse contento, se pone furioso la persona. Entonces ese puede ser una respuesta emotiva inadecuada. Una ansiedad social y una falta de relaciones cercanas e inclusive tiene cierta incomodidad con tener inclusive hasta una conversación con alguien. Respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz de los demás, pensamiento mágico, creer que puede ejercer cierta influencia en las personas y ciertos acontecimientos dentro de su pensamiento, piensa que él puede influenciar en todo lo demás, en lo que le rodea. Y creencia de que determinados incidentes o determinadas, no tanto incidentes, sino lo que le pasa en el entorno, que dice, ay, esto pasó porque me tiene un mensaje, ay, aprendí esto porque pasó esto y esto. Y pues no necesariamente, sino es algo casual que pasó y ya, punto, ¿no? Entonces, tenemos que ver a este paciente como
pues, un posible trastorno esquizotípico. Les digo que de todas formas, yo ahorita nomás les estoy diciendo cuáles son los síntomas, podría decir así, de cada uno de estos trastornos, pero obviamente pues nosotros no vamos a diagnosticar a ningún paciente. Ya cuando nosotros lo cuidemos, pues nosotros nada más nos vamos a encargar del cuidado, ¿no? Este diagnóstico lo va a hacer médico general junto con el psicólogo o psiquiatra. Nosotros nada más vamos a cuidarlo. Pero para que vayan viendo más o menos cuáles son los síntomas de cada uno. Tenemos dentro también de este trastorno de personalidad otro tipo de grupo, que es el grupo B, que son pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos e impredecibles. Cuando dices, ay, de repente se pone a brincar de la nada y dices, ah, caray, ¿qué onda? ¿Qué le pasa, no? Puede ser, no digo que debe ser. Entonces, dentro de esto tenemos el antisocial, que hay indiferencias hacia las necesidades o los sentimientos de la mamá, como si fuera un egoísta, tipo más o menos. Mentiras, hay robo, hay uso de apodos o estafas constantes. Inclusive dentro de estas mentiras, pues pueden creerlas, pueden decir mentiras y decir, no, es que sí fue cierto, y se comen las mentiras y se las creen y al rato dicen, ¿ya viste cómo sí fue cierto? Cuando pues nada más son ciertas en su mente. Entonces, problemas igualmente legales recurrentes, violación constante a los derechos de los demás, transgreden a la persona. O sea, porque uno tiene derechos a muchas cosas, ¿no? Mientras no infrinjas el derecho del tercero. Entonces, este tipo de pacientes pues, constantemente violan los derechos de las demás personas. Obviamente va a haber un comportamiento agresivo y demasiado violento muy a menudo. Va a haber una indiferencia hacia la seguridad propia y de las demás personas. O sea, como que no se va a sentir seguro de sí mismo. Va a haber una conducta muy impulsiva. Obviamente va a tener irresponsabilidad constante y va a haber una falta de rendimiento lo que es por parte del comportamiento. Entonces, no, el paciente no se va a remover, va a decir, ah, sí lo hago y pum, ya lo hice. Y se acabó. Y ¿cómo tomar? Lo hice porque le tocaba pagar. Así de sencillo. ¿Cómo le hiciste? Así como va, pues en caliente ni se siente, dicen en el pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente, pues estos son los síntomas de ese tipo de pacientes. Dentro de también nosotros tenemos este otro que es el límite de la personalidad, que pues lo subrayé, si se pueden dar cuenta. Bueno, no lo subrayé, lo puse de otro color, porque va a ser el que nos vamos a enfocar para los cuidados en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, el paciente con un trastorno límite de la personalidad tiene una conducta impulsiva y riesgosa, como tener inclusive relaciones sexuales sin protección, o involucrarse en apuestas, o tener atracones. ¿Qué son los atracones? Que coma y coma y coma y no deja de comer porque tiene cierta ansiedad del paciente, porque también les da ansiedad. Imagen personal inestable o frágil, cualquier cosita de, ay, ya me vio feo, y es que a lo mejor no traigo ropa adecuada, como debe de ser, relaciones inestables también intensas, cambios de estado de ánimo a menudo con reacción de estrés interpersonal, conductas suicidas o amenazas de autolesión de que, ah, si me dejas me voy a matar, y viendo aguas, hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Temor intenso a estar solo, a ser abandonado, este tipo de personas necesitan sentirse amados, porque tienen límite de personalidad. Entonces también tienen sentimientos de vacío continuo, ataques de ira frecuentes e intensos y paranoia intermitente relacionada con el estrés. Casi siempre este tipo de personas de límite de personalidad son los que se sienten solos, aun cuando mucha gente está alrededor de ellos. Piensan que nadie los ama, que nadie los quiere, como dice la canción, mejor me como una gusanita, entonces le quito la cabeza, le saco la dentro y qué rico gusanita. Pues este tipo de pacientes va encaminado más a eso, a que no se sienten seguros de sí mismos y necesitan la aprobación de los demás, que mientras los demás los aman, los quieran, les vean, les pongan cara bonita, les sonríen y todo eso, pues se sienten bien, pero mientras pase lo contrario, pues no les va a gustar mucho la situación. Por eso son los atracones, por eso son las apuestas, por eso las relaciones tan inestables, porque se sienten inseguros de sí mismos, sienten no merecer a los demás. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos este otro,
el famoso histriónico de la personalidad, donde constantemente el paciente busca la atención de los demás. Siempre se quiere sentir el centro de la atención. Excesivamente exaltado, drástico, provocativo, tanto en el plano sexual como en otro plano, solamente para llamar la atención. Discurso espectacular con opiniones fuertes, con pocos hechos y detalles para respaldarlos, fácilmente influenciable, cualquier otra personalidad dentro del trastorno a lo mejor lo puede influenciar, emociones poco profundas que cambian rápidamente, pero preocupación excesiva por la apariencia física y el pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. Por eso dice histriónico, porque busca ser el foco de la atención, quiere ser el centro del universo de todo el mundo. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos otro, el narcisista, muchos ya lo han escuchado, donde la creencia de que eres especial y eres más importante que los demás, fantasía sobre el poder, el éxito y la atracción, hay una incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, siempre yo, el famoso ego, la exageración de los logros y los talentos. Ah, sí, mira, es que yo, sí, tú hiciste eso, tú pescaste pues, ¿qué crees? A mí me tocó pescar un tiburón, era un tiburón ballena, estaba enorme, y con trabajo pude con la caña. El punto es ganar. Expectativas de los elogios y la admiración constante. Va a tener el paciente arrogancia. Va a haber expectativas no razonables de favores y de ventajas, y a menudo pues aprovecharse de los demás, y envidia hacia los demás, o la creencia de los demás que te envidian. Este personaje pues es muy conocido, inclusive pues, decían muchos que Hitler tenía este trastorno narcisista de personalidad, que nada más él era el más importante, y que incluso ese mismo trastorno se los pasó a los seguidores. Por eso los alemanes en su momento se creían arriba de todas las demás razas y lenguas, y hasta su creencia decían que era la mejor. Entonces, sí, así puede haber personas con este trastorno narcisista de personalidad. Y tenemos el otro grupo, el grupo C, que se caracteriza por pensamientos o comportamientos más enfocados a la ansiedad y el temor. Entonces, dentro de esto tenemos el de personalidad de evitación, que hay una sensibilidad excesiva a las críticas o al rechazo. Ahí sí de plano se cortan las venas de estos chavos, sinceramente. Sentimiento de ser inadecuado, de ser inferior, de no querer ser realmente ni agradable para las demás personas. Evasión de las actividades laborales que implican pues un contacto interpersonal. Cuando dicen, pues vamos a hacer un trabajo en equipo, sí, tenemos que exponer y bla, bla, bla. No, yo lo hago solo. Yo mejor solito, así. Inhibición, timidez, aislamiento dentro del plano social, evitar nuevas actividades o reunirse con gente extraña, no le gusta a este personaje. Timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones también personales. Temor de la desaprobación, para pasar vergüenza o a lo mejor hacer el ridículo. Ay, vente, vamos a una fiesta. Ay, no, es que no tengo ropa bonita y ustedes tienen puro Chanel, ¿no? No voy porque pues, es pura gente fifi y yo apenas tengo zapatos, ¿no? Algo así, más o menos. Entonces, estos son los síntomas de estos pacientes con trastorno de personalidad por evitación. Tenemos este otro, que es de la personalidad dependiente, donde hay una dependencia sumamente excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien te cuide, que prácticamente no le puedes cortar el cordón umbilical a esa persona, porque está ahí detrás de ti como sanguijuela, como las rémoras cuando un tiburón ahí detrás, viendo a ver dónde vas, y ahí va. Que vas al baño, y ahí va al baño. Que vas a esto, y ahí va. Conductas sumisas y apegadas a los demás. Temor a tener que cuidarte o defender de tú mismo, ese también es algo que sienten los pacientes. No, yo no me sé cuidar. Ay, si te pegan, no, como yo no sé pegar, yo no me sé defender. Ay, no, por eso tengo fulanita, mi mamá les va a pegar y quieren saber. Falta de confianza en él mismo, en la personalidad, necesidad de consejos excesivos, dificultad para iniciar o llevar a cabo algún proyecto, por falta de confianza, obviamente también, dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, por desaprobación, más que por otra cosa. Tolerancia hacia los tratos abusivos de, ay, es que eres un niño de, sí, soy un perdón.
no lo vuelvo a hacer, a la próxima, si quieres me vuelves a pegar. Necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando ha terminado otra. Acaba de terminar hoy mi novia conmigo, yo ya me voy con otra porque ya terminó y no puedo estar solo porque no me. ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a tapar? ¿Quién me va a hacer cariñitos? Esa es una personalidad diferente. Tenemos esta otra, donde muchos mexicanos estamos allí, obsesivo-compulsiva, preocupación por los detalles, el orden y las normas, tiene que ser todo perfecto, todo cuadrado, y si no lo hago yo, no sale bien. Perfeccionismo extremo. Esto va a generar una disfunción y una angustia de lo que cuando no se logran las cosas. Entonces se siente incapaz de finalizar un proyecto porque no se pueden cumplir las mismas y propias expectativas que uno tiene. Uno dice, yo quiero sacar una maqueta del sistema solar y quiero que salga así, 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 y ya cuando vas a la mitad dices, ay, no, no me gustó y lo voy a volver a hacer. O sea, es muy, como su nombre lo dice, obsesivo compulsivo. Deseo inclusive de controlar a las personas, las tareas y las situaciones, y la incapacidad, como les decía, de delegar, decir, bueno, tú haces esto otro, y no dicen, yo lo voy a hacer, porque solamente si lo hago yo, va a salir bien, si no, va a salir una basura. Negarse a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras también. Incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles. Ay, me encontré una bolsita de banco, y me encontré esto y va acá. Y ya cuando llegas a su casa dices, ay, Natalia, ¿y dónde sacó tantas cosas? No, pues, de por ahí. Rigurosidad y obstinación, va a ser una persona muy obstinada. Va a haber inflexibilidad en cuanto a la moral, a la ética o a los valores. Quien dice es negro y punto, ¿sabes? Se acabó. A veces sí te puedes parar la cabeza. Muy estricto, control mezquino tanto del presupuesto como de los gastos. Por eso digo que muchos mexicanos, ahí me encuentro ya porque digo, ay, no, espérate, son 500 pesitos para la semana, te doy 10 pesos y me das el cambio. Entonces, muchos mexicanos estamos aquí. ¿Cuáles son las complicaciones de todos estos grupos? Porque estamos hablando que hay un grupo A, hay un grupo B y hay un grupo C. Entonces, cuando cualquiera de nuestros familiares alrededor tiene algún trastorno de personalidad, pues puede alterar significativamente tanto a la persona como a los que están alrededor. Entonces, puede provocar problemas con las relaciones, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, y obviamente esto va a generar un aislamiento social e inclusive muchos, por no sentirse queridos o por sentirse superiores, se van a este tipo de consumo abusivo, tanto de drogas, de alcohol. Entonces, pues obviamente, desgraciadamente, muchos pacientes, eh, aunque no lo crean, cuando tienen un trastorno de personalidad, cualquiera que sea, si abusan mucho de alcohol, abusan mucho de drogas, comienzan a tener otro tipo de problemas psicológicos, donde comienzan a tener pues la sensación o la necesidad o los pensamientos suicidas, como le dicen por ahí. Y muchos desgraciadamente cumplen eso. Porque dicen, ay, me voy a suicidar. Y pobre paciente está todo lleno de navajazos en la mano, cicatrices de navajazos en la mano, y pues es por lo mismo, porque tiene un trastorno de personalidad, donde a lo mejor muchas veces ni siquiera él mismo se entiende, no se comprende, le hablan, se siente atacado, nadie lo quiere, de acuerdo a cada uno de los trastornos de personalidad que acabamos de ver dentro de nuestros grupos. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico? Obviamente el médico va a hacer una exploración física, donde va a hacer, obviamente, preguntas muy específicas. Y esas preguntas muy específicas va a ser dentro de los criterios del diagnóstico del manual que les decía hace rato, de DSM-5. Es el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, que fue publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, esto va a ser con exploración física, va a ser con preguntas específicas, inclusive preguntas de pruebas de laboratorio para ver si hay consumo de alcohol o de alguna droga,
y también va a haber una evaluación psiquiátrica. Donde dentro de esta pues, evaluación psiquiátrica también le van a hacer un diagnóstico a través del famoso DSM-5. Entonces, todo esto va a llevar para el diagnóstico, para que el médico y el psiquiatra en conjunción pues hagan el diagnóstico de acuerdo a cada una de las personalidades que pueda, o trastorno de personalidad que pueda llegar a tener este paciente. Entonces, dentro de todo esto, pues sí le van a mandar medicamentos, dentro de ellos van a ser antidepresivos, para evitar que el mismo paciente se sienta deprimido y que tenga estos pensamientos suicidas, o a lo mejor ya los tiene y por eso se lo pone también. Y pues esto va a ayudar a que este trastorno de personalidad pues, no siga avanzando. Estabilizadores también del estado de ánimo. Esto ayuda a que esos cambios de ánimo sean más suaves, que no sean tan abruptos estos cambios de ánimo. Medicamentos antipsicóticos para que pueda entrar en esta realidad y que no se sienta en su realidad el paciente. Y los ansiolíticos para evitar tanto la ansiedad como el nerviosismo y que el paciente pues, pueda dormir, porque muchas veces hay pacientes que entran tanto en la ansiedad que ni dormir pueden. Entonces también obviamente si nosotros no podemos dormir, si nosotros que no tenemos, o quiero pensar yo que no tengo ningún trastorno de personalidad, pues entonces obviamente nos van a dar un ansiolítico porque no puedo dormir. No les puse específicamente como en otro tipo de seminarios que les he dado, que les pongo por ejemplo para el diabetes metformina, no, porque estos son muy específicos y además son controlados. Por más que les ay, sí, yo tengo el porque conozco muchas personas que pueden tener ese tipo de patologías, de decir, ay, yo tengo esta patología, y nada más de leerla, de escucharla, y y ya me quieren comprar medicamentos. Pues mejor así lo dejamos. Como antidepresivos, estabilizadores del ánimo, medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos, que obviamente pues, tanto médicos como psiquiatras saben cuáles son y van a determinar tanto la dosis como el tipo de medicamento que le van a dar al paciente. Simplemente nosotros, como personal de enfermería, como auxiliares de enfermería, debemos de saber qué tipo de tratamiento tiene el paciente y qué a lo mejor reacciones adversas puede causarle ese medicamento. Y que obviamente, si de por sí, por ejemplo, en una infección o en una diabetes, estamos hablando de que el tratamiento debe de ser apegado a lo que digan los médicos, en estos casos que hemos visto ya varias patologías dentro de la psiquiatría, pues con mayor razón tiene que ser la medicación tiene que ser apegada, bien apegada. Si el médico dice 12 horas, es cada 12 horas, no antes o después, porque este tipo de medicamentos es mucho más sensible. Entonces tenemos que llevar a cabo, pues al pie de la letra, la medicación con el paciente. Entonces, una vez hablando eso, nosotros conociendo ya la sintomatología, conociendo cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las posibles complicaciones de cualquiera de estos trastornos de personalidad, recordemos o recuerden que les dije que iba a ser específico, porque hay varios trastornos de personalidad. Entonces vamos a ver ahorita lo que son los trastornos del límite de personalidad. Vamos a ver los cuidados para ese tipo de trastorno. Entonces, obviamente, primero tendremos que hacerle una historia clínica al paciente, nosotros como personal de enfermería, para detectar cuáles son los diagnósticos. Yo ahorita les voy a dar los diagnósticos y unas posibles actividades que nosotros podemos hacer con ese paciente, con ese tipo de diagnóstico, pero es como, lo que le estoy dando yo es como si fuera un plan de enfermería más o menos estandarizado, diría yo. Entonces, este es un diagnóstico, por ejemplo, el paciente puede tener afrontamiento ineficaz relacionado con la falta de control de los impulsos e inestabilidad efectiva. Porque recordamos que los pacientes pues, no se pueden controlar sus emociones, manifestado por las conductas de riesgo e incapacidad para satisfacer sus propias necesidades básicas, como la comida, el sueño, no sé, inclusive caminar, correr, cualquier otro tipo de cosa que necesite el paciente como tal para llevar una buena salud. Entonces, según el NOC, nosotros vemos que dentro de esto es el afrontamiento de los problemas. Entonces, las acciones
son personales para controlar los factores estresantes, porque recordemos que les había dicho yo, siempre hay un detonante para cualquier tipo de la enfermedad dentro de trastorno de personalidad, pero también hay un detonante donde a lo mejor hay algo que hace, que ve o que escucha o que alguien hace y que lo detona en ese momento para tener una crisis dentro de ese trastorno de personalidad. Por eso debemos de controlar todos estos factores estresantes para evitar que el individuo entre en una crisis. Entonces tenemos que identificar todos los patrones de superación eficaces, verbalizar la sensación del control con el paciente, referir por la disminución de los sentimientos negativos, que el paciente se quiera matar, quiera suicidar, y también tenemos que referir el aumento del bienestar psicológico dentro del paciente. Entonces, dentro de este afrontamiento de problemas, nosotros, ¿cómo vamos a hacer nuestras intervenciones? Por eso es el NIC. Es ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, a los cambios y a las amenazas perceptibles que puedan interferir con algún cumplimiento de las exigencias o inclusive de los papeles de la vida cotidiana. Sí, nosotros podemos ayudar a disminuir los factores estresantes, pero va a haber factores estresantes para el paciente que nosotros a lo mejor no podamos controlar. Entonces, en ese caso necesitamos ayudar al paciente a adaptarse a esos factores estresantes. ¿Y qué vamos a hacer? Valorar la comprensión del paciente dentro de su proceso de enfermedad. Evaluar la capacidad del paciente para tomar las necesidades por sí mismo. No nada más evaluar, yo diría que también dentro de todo esto tenemos que ayudar al paciente a tomar decisiones, de decir, mire, así como sugerencia, yo le sugiero que podemos hacer esto y esto y esto y esto. Porque a lo mejor el paciente se enoja porque le diste, no sé, un cubo de Rubik y está intentando armar el cubo de Rubik, no lo puede armar, se desespera, empieza a entrar en una crisis estresante, y entonces nos dice, no, mire, si le da la vuelta a lo mejor por acá, por este lado, pues puede que quede más rápido el cubo, y ahí le vamos ayudando. O sea, estoy hablando así de cosas pequeñas, pero con esos pequeños cambios, esos pequeños acciones que nosotros como personal de enfermería hagamos, el paciente puede mejorar bastante. Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades. Porque por este tipo de trastornos de personalidad puede que el paciente se sienta incapaz, se sienta un inútil, un inepto, y de eso no se trata. Entonces nosotros tenemos que animar al paciente e incluir al paciente en el uso de técnicas de relajación si resulta ser necesario. No sé, a lo mejor yoga, no lo sé, alguna técnica, las técnicas de respiración. A ver, respire profundo, a ver, inhala, mantenga, ahora exhale, y así. ¿Para qué? Para que el paciente también se vaya relajando y pues se pueda adaptar más fácilmente a algún factor estresante. Este otro, riesgo de suicidio relacionado con los sentimientos de soledad que tenga el paciente, y de acuerdo a esto, el NOC nos dice que hay un autocontrol del impulso suicida. Entonces, hay acciones personales para contener acciones o intentos de suicidio. ¿Cuáles son los indicadores? Buscar ayuda cuando nota sentimientos de autodestructivos y que verbaliza las ideas de suicidio si es que existen. El paciente dice, me quiero matar. Ahí tengo la pistola. En el cajoncito la abro y pácole. Me doy y ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Yo no sé qué, hay veces que, por ejemplo, cuando uno no está acostumbrado o no le ha tocado ese tipo de pacientes, se espantan. Pues, ay, nanita, pues entonces que capaz a lo mejor en lugar de matarse, me va a querer también matar a mí y luego se mata a él, ¿no? Y ya empieza también su como el pobre paciente. Entonces nosotros tenemos que ver que el paciente exprese sus sentimientos para que nosotros le podamos ayudar. ¿Okay? Entonces, dentro de esto, pues el NIC, que son las intervenciones, nos ayuda, nos dice que hay una prevención del suicidio. Entonces, ¿qué actividades debemos de tener? Determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio. Realmente tienen la pistola ahí en el cajón donde dice, voy y la busco, y con la pena se la quito para disminuir ese riesgo. Enseñar al paciente estrategias para enfrentar los problemas. Algún entrenamiento de alguna asertividad, control
de los altos impulsos, no lo sé, alguna situación que nosotros podamos ayudar al paciente a que pueda enfrentar los problemas. Iniciar precauciones para el suicidio, estar en constante observación, vigilarlo, no dejarlo prácticamente hacer su sombra, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, si un paciente te empieza a decir, me quiero matar, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo puede llegar a hacer. Entonces, tenemos que observar, registrar e informar todos los cambios de humor y de conducta que pueden ser significantes como riesgo de suicidio. Proporcionar información sobre los recursos de la comunidad y de los programas disponibles. También pedir ayuda cuando a lo mejor nosotros no podamos. Dentro de eso también la vigilancia y la seguridad, que es vigilar el ambiente para ver si hay un peligro potencial para su seguridad del paciente, proporcionar el nivel adecuado de vigilancia y permitir acciones terapéuticas. Otra vez estamos hablando de alguna terapia donde se siente el paciente relajado, colocar al paciente en el ambiente menos restrictivo que permita el necesario nivel de observación. Que tampoco lo vamos a encerrar, le vamos a decir, tú no vas a salir de aquí porque no sé para dónde te vayas, no. Simplemente controlar su ambiente, donde lo podamos ver, pero que el paciente pueda hacer sus cosas o sus necesidades sin que se sienta íntimamente atacado. Dentro de este, a lo mejor otro diagnóstico de enfermería sería ansiedad relacionada con el alto grado de estrés, manifestado por la inestabilidad emocional, abandono de los estudios e inclusive el aislamiento. Y entonces el NOPCA nos dice que tenemos que tener un afrontamiento de problemas, donde los indicadores es referir disminución del estrés, adoptar conductas para reducir ese mismo estrés y refiere aumento en el bienestar psicológico. ¿Y qué nos dice el NIC? A través de la disminución de la ansiedad, ¿qué actividades podemos hacer? Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones. No sé, algún juego de mesa puede ser, o inclusive escuchar música, bailar, no sé, alguna situación donde el paciente pueda reducir esas tensiones. Ayudar al paciente a reconocer las situaciones que precipitan esa ansiedad. Y dice, mire, ya ve cómo se está empezando a poner ansioso porque no le sale eso. Mejor véngase para acá, véngase, ahorita le ayudo a lo que sea que esté haciendo. Si usted me dice, yo le apoyo a lo que esté haciendo. Y véngase mientras, véngase, vamos a ver un ratito la tele para que tranquilice esa situación, porque pues ya se está poniendo ansioso. Venga, venga. Entonces, instruir también al paciente sobre el uso de las técnicas de relajación. Nuevamente, toda esta situación va más encaminada a las tensiones, al estrés, a la ansiedad, y pues todo eso con técnicas de relajación. Como les decía, una técnica de respiración, yoga, pilates, no sé, algo que pueda mantener relajado al paciente. Modificación de la conducta también dentro del NIC nos dice animar al paciente que se examine su propia conducta, a que se vea cómo realmente se pone, que diga, sí, es cierto. Obviamente, pues con cada día es diferente. Entonces, sí necesitamos eso hacerlo prácticamente diario, todo esto. Identificar la conducta que ha de cambiarse. Desarrollar un programa para este cambio de conducta junto con el mismo paciente, nada más nosotros, no decir, mira, hoy vas a hacer esto, mañana, no. ¿Qué le parece si mañana vamos al parque y nos ponemos a andar en bici? ¿Cómo la ve? Eso es intercambiar ideas dentro del mismo plan con el mismo paciente y además es ayudarlo a tomar decisiones, ¿no? Administrar refuerzos positivos en las conductas que hay que incrementar, unas conductas positivas, obviamente, donde el paciente se sienta contento, se sienta a gusto, se sienta feliz y no tenga ningún tipo de ansiedad ni crisis de ansiedad. Otro diagnóstico sería el deterioro de la interacción social relacionado con la alteración del autoconcepto, manifestado también por aislamiento y la no realización de actividades sociales. El NOC nos dice de las habilidades de interacción social, donde tiene que haber como indicador una cooperación con los demás y relacionarse con los demás.
Y de ahí, ¿qué podemos hacer? Fomentar las relaciones con las personas que tengan interés, objetivos comunes, amigos, compañeros de trabajo, no sé, les dicen, ¿saben qué? Vengan, vamos a echar una fiesta, obviamente sin alcohol. Vamos a hacer una fiesta para que, no sé, Pánfilo se sienta bien y ya no se sienta tan solito. Fomentar compartir problemas comunes con los demás. Esto, por ejemplo, los grupos de apoyo son muy buenos, eso también. ¿Sabes qué? Pues tengo trastorno de personalidad. Pues buscar un grupo de apoyo donde a lo mejor la mayoría de los pacientes también tengan trastorno de personalidad. ¿Para qué? Para que vayan compartiendo y diciendo, ay, no, mira, híjole, pues le está pasando lo mismo que a mí, pobre chavo. Porque sí llega a ver, con la medicación adecuada y con las técnicas de relajación de muchas actividades que podemos hacer nosotros con un paciente así, pues podemos ayudarlo a que el mismo paciente vuelva a entrar a la realidad y se dé cuenta de que pues también él ha estado así o estuvo así. Fomentar actividades sociales y comunitarias, jugar basquetbol, badminton, no sé, algo que sea con demás gente. Fomentar el respeto a los derechos de los demás, que no se quiera propasar, que no quiera pasarse del límite. De a ver, espérate. Hasta aquí tienes derecho tú y la de otra persona ya no le puedes infringir sus derechos porque ya de aquí tú no pasas. Acuérdate que tienes que respetar. Cada persona tiene derechos a lo mismo que tú tienes derecho, la otra persona también tiene derecho. ¿Okay? Tenemos que ir fomentando y haciendo este tipo de actividades con el paciente para que el paciente te vaya sintiendo esa mejoría, para que vaya entrando otra vez en la realidad, porque se van de su realidad progresivamente. Entonces, pues aquí están, obviamente, de dónde lo saqué, para que vean que no me lo saqué de la manga, es un plan de cuidados estandarizado para pacientes con trastorno del límite de la personalidad. Obviamente, los cuidados van a ser muy diferentes en cada paciente, porque no por más que tú digas, es que también mi paciente tiene trastorno de límite de la personalidad, pero no va a tener los mismos diagnósticos. A lo mejor tiene otros diagnósticos de enfermedad. Entonces, al tener otros diagnósticos de enfermedad, pues tú tienes que buscar tus objetivos y tus actividades para ese tipo de paciente. Porque como les decía al principio, antes de empezar con los cuidados, necesitamos nosotros hacer una historia clínica de enfermería para nosotros detectar cuáles son los diagnósticos específicos de mi paciente. Y de acuerdo a esos diagnósticos, establecer objetivos a lo que yo quiero llegar y obviamente establecer actividades que yo quiero hacer para alcanzar esos objetivos. Entonces, pues de mi parte sería todo con este tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los leo, los escucho y más por el momento. Que tengan una bonita tarde y nos estamos viendo por aquí muy pronto. Los invito nuevamente, como cada vez, al diplomado de auxiliar de enfermería. Todo esto lo vamos a aprender. Bueno, al menos yo lo enseño. Entonces, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.